¿Te imaginas ser humillada por la persona que más amas? Y años después, hacer que se arrepienta hasta el último día de su vida. Esta es la historia de una mujer que fue rechazada por no ser lo suficientemente hermosa. Pero cuando volvió, nadie pudo ignorarla. Quédate hasta el final porque esta historia tiene una de las mayores sorpresas que jamás hayas escuchado. Antes de empezar, dime en los comentarios desde dónde ves este video y por qué te gusta tanto escuchar estas historias. El salón de baile de la mansión Worthington brillaba con el resplandor de 1000 velas. Los candelabros de cristal reflejaban la luz en sus innumerables facetas, creando un ambiente mágico que contrastaba cruelmente con la escena que estaba a punto de desarrollarse. El aroma de las rosas frescas se mezclaba con el perfume caro de las damas y el olor a coñac fino que emanaba de los caballeros. Lady Isolde Fairfax, con sus 18 años recién cumplidos, se encontraba en el centro del salón. Su vestido de seda azul pálido, escogido con tanto esmero, parecía ahora demasiado sencillo comparado con los elaborados atuendos de las otras damas. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su abanico, un gesto que no pasó desapercibido para los ojos atentos de la alta sociedad londinense. El conde Alaric Blackwood, el soltero más codiciado de la temporada, se acercaba a ella con paso seguro. Su cabello negro como el ébano y sus ojos grises como una tormenta contrastaban con su impecable traje negro. Una sonrisa jugueteaba en sus labios, pero había algo en ella que hizo que el corazón de Isolde se encogiera de temor. «Lady Isolde», dijo el conde, su voz resonando en el repentino silencio que se había apoderado del salón, «he oído que alberga ciertas expectativas sobre nuestra relación». Isolde sintió que sus mejillas se encendían. Era cierto que había soñado con este momento desde que era una niña. El conde Alaric, 7 años mayor que ella, siempre había sido el centro de sus fantasías románticas. Pero ahora, frente a su mirada burlona, esos sueños parecían infantiles y vergonzosos. Yo, tartamudeó Isolde, buscando las palabras adecuadas. Pero el conde no le dio oportunidad de responder. Alzó su copa de vino tinto, el líquido oscuro brillando como rubíes líquidos bajo la luz de las velas. «Permítanme aclarar algo ante todos los presentes», anunció, su voz cargada de desdén. «Yo jamás podría amar a una mujer tan insignificante». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isolde sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. Las risas comenzaron lentamente, primero unos pocos susurros, luego creciendo hasta convertirse en una carcajada general que parecía sacudir los cimientos mismos de la mansión. Lady Isolde permaneció allí, inmóvil, mientras sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Las lágrimas amenazaban con derramarse de sus ojos, pero se negó a darles esa satisfacción. Podían burlarse de ella, pero no la verían llorar. Su madre, Lady Fairfax, se apresuró a su lado tomándola del brazo con fuerza. «Vámonos, querida», susurró con urgencia, pero los pies de Isolde parecían clavados al suelo de mármol. Desde la esquina del salón, Isolde vio a su padre, Lord Fairfax, con el rostro enrojecido de ira y vergüenza. Sabía que más tarde tendría que enfrentar su furia, pero en ese momento, nada parecía importar más que el dolor que amenazaba con ahogarla. El conde Alaric se alejó, riendo con sus amigos, como si acabara de contar un chiste particularmente divertido, en lugar de destruir las esperanzas y sueños de una joven. Isolde lo observó, y en ese momento, algo cambió dentro de ella. El dolor se transformó en algo más oscuro, más peligroso. Con una fuerza que no sabía que poseía, Isolde se irguió, levantando el mentón con orgullo. Sin decir una palabra, dio media vuelta y caminó hacia la salida del salón. Cada paso que daba resonaba en el suelo de mármol, marcando el ritmo de su determinación recién descubierta. Las puertas del salón se cerraron tras ella con un sonido sordo, dejando atrás los murmullos y las risas burlonas. En el pasillo oscuro, lejos de las miradas curiosas, Isolde finalmente permitió que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. Pero no era una lágrima de tristeza, sino de rabia y resolución. «Nunca más», se prometió a sí misma en voz baja. «Nunca más suplicaré por el amor de nadie». Esa noche,
Mientras el carruaje de la familia Fairfax se alejaba de la mansión Worthington, Lord Fairfax tomó una decisión. Para evitar que el escándalo arruinara completamente el nombre de la familia, enviaría a Isolde lejos, a la propiedad de una tía distante en el campo. Isolde escuchó la sentencia en silencio, su mirada perdida en la oscuridad que pasaba velozmente por la ventana del carruaje. Pero dentro de ella, una tormenta se estaba formando. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella misma en ese momento, era que aquella humillación no marcaría el fin de Lady Isolde Fairfax, sino el comienzo de su transformación. Mientras el carruaje se alejaba de Londres, llevándose consigo a la joven cuyo corazón acababa de ser destrozado, nadie podía imaginar que 4 años más tarde, esa misma joven regresaría. Y cuando lo hiciera, no sería como la tímida e insignificante Lady Isolde, sino como alguien completamente diferente. Alguien que haría que el conde Alaric Blackwood se arrepintiera amargamente de las palabras pronunciadas esa noche. El destino había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían para siempre las vidas de todos los involucrados. Y todo comenzó con una humillación pública y una promesa silenciosa hecha en la oscuridad de un carruaje que se alejaba hacia lo desconocido. 4 años habían transcurrido desde aquella fatídica noche en la mansión Worthington. La sociedad londinense, siempre ávida de nuevos chismes y escándalos, había olvidado por completo a la torpe Lady Isolde. Sin embargo, el destino estaba a punto de recordárselas de la manera más inesperada. Era una tarde soleada de primavera cuando los sirvientes de las casas más prestigiosas de Londres comenzaron a entregar las invitaciones más codiciadas de la temporada. El gran baile anual de los duques de Hartington estaba a la vuelta de la esquina, y todos los miembros de la alta sociedad ansiaban asistir. Pero este año, había un nombre nuevo entre los invitados más solicitados: Lady Vivian. En los salones de té, en los clubes de caballeros y en los paseos por Hyde Park, no se hablaba de otra cosa. ¿Quién era esta misteriosa Lady Vivian? Los rumores se multiplicaban como la pólvora. Algunos decían que era una rica heredera del norte. Otros aseguraban que era una viuda extranjera con una fortuna incalculable. Lo único en lo que todos coincidían era en el aura de misterio que la rodeaba. Lo que nadie sospechaba era que Lady Vivian no era otra que Isolde Fairfax. La joven humillada años atrás había regresado, pero ya no era la misma. El tiempo en el campo la había transformado no solo en apariencia, sino en esencia. La noche del baile llegó, y la mansión de los Hartington resplandecía como un palacio de cuento de hadas. Las lámparas de gas iluminaban los jardines, creando un ambiente mágico. Los carruajes se alineaban en la entrada, dejando a los invitados más distinguidos de Londres. Cuando el carruaje de Lady Vivian se detuvo frente a la escalinata principal, un murmullo de anticipación recorrió a la multitud. La puerta se abrió y una figura envuelta en un vestido de seda color esmeralda descendió con gracia. El cabello castaño de Isolde, antes siempre recogido en peinados simples, ahora caía en suaves ondas sobre sus hombros, adornado con pequeñas joyas que brillaban como estrellas. Su postura era impecable, su barbilla ligeramente elevada en un gesto de confianza que rayaba en la arrogancia. Sus ojos, antes tímidos y esquivos, ahora recorrían el salón con una mirada penetrante que parecía desafiar a cualquiera que se atreviera a subestimarla. Mientras avanzaba por el salón, las conversaciones se apagaban a su paso. Los hombres la miraban embelesados, las mujeres con una mezcla de admiración y envidia. Isolde, o mejor dicho, Lady Vivian, saboreaba cada segundo de atención. Esto era exactamente lo que había planeado durante los últimos 4 años. Su transformación no había sido solo física. Los años en el campo le habían enseñado la paciencia de un cazador, la astucia de un zorro, y sobre todo, el valor de su propia dignidad. Ya no buscaba la aprobación de nadie. Ahora eran los demás quienes ansiaban la suya. De repente, un rostro familiar apareció entre la multitud. El conde Alaric Blackwood, el hombre que había destruido sus sueños años atrás, la observaba con una mezcla de fascinación y desconcierto. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y el tiempo pareció detenerse. Isolde sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su expresión serena. Años de práctica le habían enseñado a ocultar sus emociones tras una máscara de indiferencia.
Con un ligero movimiento de cabeza, reconoció la presencia del conde y siguió su camino, dejándolo completamente desconcertado. A lo largo de la noche, Isolde se movió por el salón con la gracia de una reina. Bailó con los caballeros más codiciados, rechazó propuestas de matrimonio con una sonrisa enigmática y cautivó a todos con su inteligencia y su wit afilado. Cada movimiento, cada palabra, era parte de un elaborado plan que había trazado meticulosamente. Mientras tanto, el conde Alaric no podía apartar sus ojos de ella. Había algo en Lady Vivian que le resultaba inquietantemente familiar, pero no lograba descifrar qué era. Se sentía atraído hacia ella como una polilla a la llama, sabiendo instintivamente que acercarse demasiado podría ser peligroso. Cuando la noche estaba llegando a su fin, Isolde se encontró nuevamente frente a frente con Alaric. El conde, reuniendo todo su encanto, le ofreció una copa de champán. «Lady Vivian», dijo con una sonrisa que había derretido los corazones de incontables mujeres, «es un placer conocerla al fin. Su belleza y gracia han cautivado a todos esta noche». Isolde tomó la copa, sus dedos rozando ligeramente los de Alaric. Sintió una chispa de electricidad, un eco del amor que alguna vez había sentido por él, pero eso era parte del pasado. Ahora tenía un nuevo propósito. «El placer es mío, conde Blackwood», respondió con una voz suave como la seda, pero con un filo oculto. «He oído mucho sobre usted». «¿Todo bueno, espero?», bromeó Alaric, inclinándose ligeramente hacia ella. Isolde le dedicó una sonrisa enigmática. «Oh, he oído de todo, pero prefiero formar mis propias opiniones». Con esas palabras se alejó, dejando al conde Blackwood más intrigado que nunca. Lo que él no sabía era que acababa de dar el primer paso en un juego del que Isolde controlaba todas las piezas. Mientras su carruaje la llevaba de vuelta a su nueva residencia en Londres, Isolde repasaba mentalmente los eventos de la noche. Su regreso a la sociedad había sido un éxito rotundo. Ahora, solo quedaba ejecutar el resto de su plan. Un plan que no buscaba venganza, no. Su deseo era mucho más sutil y devastador. Quería que Alaric Blackwood cayera de rodillas ante ella, que sintiera en carne propia lo que significaba ser despreciado. Y cuando finalmente lo tuviera en la palma de su mano, entonces decidiría si era digno de su perdón. Con una sonrisa de satisfacción, Isolde cerró los ojos. El juego apenas comenzaba, y ella tenía toda la intención de ganar. El salón de baile de la mansión Ashworth resplandecía bajo la luz de cientos de velas. Los espejos dorados reflejaban el brillo de las joyas y las sonrisas de los invitados, creando una atmósfera de ensueño. El aroma de las rosas frescas se mezclaba con el perfume de las damas y el olor a coñac fino que emanaba de los caballeros. Era una noche mágica, pero para el conde Alaric Blackwood solo existía una persona en toda la sala. Lady Vivian, o mejor dicho, Isolde, se movía con gracia entre los invitados, su vestido de seda color lavanda ondulando suavemente con cada paso. Su cabello, recogido en un elegante moño, dejaba al descubierto su cuello largo y delicado. Alaric no podía apartar los ojos de ella, fascinado por cada uno de sus movimientos. Desde el baile de los Hartington, el conde había estado obsesionado con la misteriosa dama. Había algo en ella, una chispa en sus ojos, una curva en su sonrisa, que lo intrigaba y lo atraía como nunca antes. Por primera vez en su vida, Alaric Blackwood se encontraba persiguiendo a una mujer en lugar de ser perseguido. Con determinación, se abrió paso entre la multitud hasta llegar a ella. Isolde, sintiendo su presencia, se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los de él. Por un instante, Alaric creyó ver un destello de reconocimiento en su mirada, pero desapareció tan rápido que pensó haberlo imaginado. «Lady Vivian», dijo Alaric, inclinándose ligeramente, «¿me concedería el honor de este baile?» Isolde lo miró, evaluándolo. Su corazón latía con fuerza, pero años de práctica le permitieron mantener una expresión serena. «Por supuesto, conde Blackwood», respondió con una voz suave como la seda. «Sería un placer». Mientras Alaric la guiaba hacia la pista de baile, Isolde sintió las miradas de todos los presentes sobre ellos. Sabía que estaban creando un espectáculo,
el soltero más codiciado de Londres bailando con la misteriosa recién llegada. Era exactamente lo que había planeado. La orquesta comenzó a tocar un vals, y Alaric tomó a Isolde entre sus brazos. El contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos, aunque ninguno lo demostró. Comenzaron a moverse al ritmo de la música, sus cuerpos en perfecta sincronía. «Debo decir, Lady Vivienne», comenzó Alaric, «que ha causado quite una impresión en la sociedad londinense. Todos están intrigados por usted». Isolde sonrió enigmáticamente. «¿Y usted, conde, también está intrigado?» Alaric la miró a los ojos, tratando de descifrar el misterio que ocultaban. «Más de lo que puedo expresar», admitió. «Hay algo en usted que me resulta familiar. ¿Nos hemos conocido antes?» Por un momento, Isolde sintió que su máscara se tambaleaba. Estaba tan cerca de descubrirla, pero se recuperó rápidamente. «Oh, conde», respondió con una risa ligera. «¿Acaso es esa su manera de decir que todas las mujeres le parecen iguales?» Alaric se sorprendió por la agudeza de su respuesta. Normalmente las damas se derretían ante sus cumplidos, pero Lady Vivienne parecía inmune a sus encantos. «En absoluto», se apresuró a aclarar. «Usted es única, Lady Vivienne, como una rosa entre margaritas». «Vaya, vaya», dijo Isolde, arqueando una ceja. «Siempre es tan generoso con sus halagos, conde». «Solo cuando son merecidos», respondió Alaric, girándola con gracia. «Y en su caso, me temo que mis palabras se quedan cortas». Isolde sintió una punzada en el corazón. 4 años atrás, habría dado cualquier cosa por escuchar esas palabras de sus labios. Ahora, sabía que no eran más que parte de su juego de seducción. Pero esta vez, ella tenía el control. «Es usted muy amable, conde», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pero me temo que conozco bien su reputación. ¿Cuántas damas han caído rendidas ante sus encantos?» Alaric se tensó ligeramente. No estaba acostumbrado a que cuestionaran su carácter de manera tan directa. «Mi pasado es complicado», admitió. «Pero le aseguro que mis intenciones con usted son sinceras». Isolde lo miró fijamente, sus ojos brillando con un desafío silencioso. ¿Y debería creerle? ¿A un hombre que una vez despreció a una dama frente a toda la sociedad? El conde palideció. ¿Cómo sabía ella sobre ese incidente? Había ocurrido años atrás, y aunque no se enorgullecía de ello, pensaba que había quedado en el olvido. «Yo no sé cómo se ha enterado de eso», dijo, su voz perdiendo algo de su confianza habitual. «Oh, conde», susurró Isolde, acercándose un poco más. «Hay muchas cosas que usted no sabe sobre mí». La música llegó a su fin, y con ella, el baile. Isolde se separó de Alaric haciendo una pequeña reverencia. «Gracias por el baile, conde Blackwood. Ha sido revelador». Antes de que Alaric pudiera responder, Isolde se alejó, perdiéndose entre la multitud. El conde se quedó allí, en medio de la pista de baile, más intrigado que nunca. Lady Vivienne no solo había resistido sus encantos, sino que había logrado ponerlo a la defensiva. Era una sensación nueva para él, y descubrió que le gustaba. Mientras tanto, Isolde se refugió en un rincón tranquilo del salón, su corazón latiendo con fuerza. El baile había sido una prueba difícil. Estar tan cerca de Alaric, sentir su calor, escuchar su voz. Por un momento, había temido que sus viejos sentimientos resurgieran, pero había logrado mantener el control. Observó a Alaric desde la distancia. Lo vio rechazar las invitaciones de otras damas para bailar, sus ojos buscándola constantemente entre la multitud. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. El juego apenas comenzaba, y ya tenía al conde justo donde lo quería. Esa noche, mientras regresaba a su casa en su carruaje, Isolde reflexionó sobre los eventos de la velada. Había dado el primer paso en su plan de seducción y venganza. Alaric Blackwood, el hombre que una vez la había humillado, ahora estaba intrigado por ella, tal vez incluso comenzando a enamorarse. Pero Isolde sabía que no podía bajar la guardia. El camino que había elegido era peligroso, no solo para Alaric, sino también para ella misma. Porque a pesar de todo, a pesar de los años y del dolor,
una pequeña parte de su corazón aún latía por él. No, se dijo a sí misma con firmeza. No puedo permitirme sentir nada por él. Este es un juego, y debo ganarlo a toda costa. Con esa resolución en mente, Isolde se preparó para lo que vendría. Los siguientes días y semanas serían cruciales. Tendría que mantener a Alaric interesado, pero siempre a distancia. Tendría que ser fría y calculadora, incluso cuando su corazón quisiera ceder. Porque al final, solo había un objetivo: hacer que Alaric Blackwood cayera de rodillas ante ella, suplicando por su amor. Y cuando ese momento llegara, Isolde estaría lista para tomar su decisión final. Desde aquella noche en el baile de los Ashworth, el conde Alaric Blackwood no podía sacarse de la cabeza a Lady Vivian. Su aroma a jazmín parecía perseguirlo en sus sueños, y el eco de su risa resonaba en su mente durante el día. Por primera vez en su vida, Alaric se encontraba completamente cautivado por una mujer, y la sensación era tan emocionante como desconcertante. Los salones de Londres bullían con rumores sobre la misteriosa dama. En cada reunión social, en cada paseo por Hyde Park, no se hablaba de otra cosa. Los caballeros alababan su belleza y su ingenio, mientras que las damas especulaban sobre su pasado y su fortuna. Pero para Alaric, Lady Vivian era mucho más que un simple tema de conversación. Se había convertido en una obsesión. Cada vez que intentaba acercarse a ella, Isolde lo desarmaba con una indiferencia calculada. En los bailes, aceptaba su invitación a danzar, pero mantenía una distancia emocional que lo dejaba anhelando más. En los paseos por el parque, intercambiaba con él conversaciones ingeniosas, pero siempre rodeada de otras personas, nunca permitiendo un momento a solas. Una tarde soleada, Alaric decidió dar un paseo por Kensington Gardens, esperando encontrar algo de paz en la naturaleza. Para su sorpresa y deleite, divisó a Lady Vivian sentada sola en un banco frente al lago Serpentine. Llevaba un vestido de muselina color crema y un sombrero de ala ancha que protegía su piel de porcelana del sol. Parecía absorta en sus pensamientos, observando los cisnes que nadaban graciosamente en las aguas cristalinas. Con el corazón acelerado, Alaric se acercó a ella. «Lady Vivian», dijo suavemente, para no sobresaltarla. «Qué agradable sorpresa encontrarla aquí». Isolde levantó la mirada, y por un momento, Alaric creyó ver un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Pero tan pronto como apareció, se desvaneció, reemplazado por su habitual mirada enigmática. «Conde Blackwood», respondió ella con una leve inclinación de cabeza. «Parece que el destino insiste en cruzar nuestros caminos». Alaric sonrió, sintiendo una chispa de esperanza. «¿Me permitiría acompañarla en su paseo?» Isolde pareció considerar la propuesta por un momento antes de asentir. «Por supuesto, siempre y cuando prometa comportarse como un caballero». Comenzaron a caminar junto al lago, el suave murmullo del agua y el canto de los pájaros creando una atmósfera casi mágica. Alaric sentía que era ahora o nunca, su oportunidad de romper las barreras que Lady Vivian había erigido a su alrededor. «Lady Vivian», comenzó, su voz más suave y sincera de lo que jamás había sido. «Debo confesarle que no puedo dejar de pensar en usted. Hay algo en su presencia que me cautiva de una manera que nunca antes había experimentado». Isolde sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su expresión serena. «Vaya, conde», respondió con una sonrisa enigmática. «¿Acaso está usted declarando sus intenciones? ¿O es simplemente otra de sus famosas tácticas de seducción?» Alaric se detuvo, tomando suavemente la mano de Isolde entre las suyas. «Le aseguro, milady, que mis palabras son sinceras. Nunca antes había sentido algo así por nadie». Por un momento, Isolde se permitió perderse en los ojos grises de Alaric. Vio en ellos una sinceridad que la conmovió, y por un instante estuvo a punto de bajar sus defensas. Pero entonces, como un relámpago, el recuerdo de aquella noche de humillación atravesó su mente. Con delicadeza, retiró su mano. «Conde Blackwood», dijo, su voz teñida de una dulzura que ocultaba un filo cortante. «¿Y debería yo creer en las palabras de un hombre que una vez despreció a una dama frente a toda la sociedad? ¿Cómo puedo estar segura de que no soy simplemente otra conquista en su larga lista?»
Alaric sintió como si le hubieran arrojado un cubo de agua fría. ¿Cómo era posible que ella supiera sobre ese incidente? La vergüenza y el arrepentimiento, sentimientos que creía haber enterrado hace tiempo, resurgieron con fuerza. Yo no sé cómo se ha enterado de eso, balbuceó, perdiendo por primera vez su habitual compostura. Pero le aseguro que no soy el mismo hombre que era entonces. He cambiado, y mis sentimientos por usted son genuinos. Isolde lo miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y algo más. ¿Dolor, tal vez? Las palabras son fáciles, conde, dijo suavemente. Son las acciones las que definen a un hombre. Con esas palabras, se alejó, dejando a Alaric solo con sus pensamientos y su confusión. Mientras caminaba de regreso a su carruaje, Isolde luchaba contra el torbellino de emociones que amenazaba con consumirla. Una parte de ella quería creer en las palabras de Alaric. Anhelaba el amor que una vez soñó tener con él. Pero la otra parte, la que había sido forjada en el fuego de la humillación y el dolor, le recordaba su propósito. Alaric, por su parte, se quedó mirando la figura que se alejaba, sintiendo por primera vez en su vida el aguijón del rechazo y la incertidumbre. Lady Vivian no era como las otras mujeres que había conocido. Era un enigma, un desafío, y se dio cuenta de que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganarse su confianza y su amor. Los días siguientes fueron una tortura para Alaric. En cada evento social, buscaba desesperadamente la presencia de Lady Vivian, pero ella parecía evitarlo hábilmente. Cuando finalmente lograba acercarse, ella lo mantenía a distancia con una mezcla de cortesía y frialdad que lo dejaba anhelando más. La sociedad londinense no tardó en notar el cambio en el comportamiento del conde. El famoso libertino, conocido por sus conquistas y su indiferencia hacia el matrimonio, ahora parecía un hombre obsesionado. Los rumores se multiplicaban. ¿Había finalmente el conde Blackwood encontrado a su pareja? ¿O era Lady Vivian simplemente otra jugadora en el eterno juego del amor y la seducción? Mientras tanto, Isolde luchaba con sus propios demonios. Cada noche, al regresar a la soledad de su habitación, se cuestionaba si estaba haciendo lo correcto. El plan que había trazado durante años ahora parecía tambalearse ante la aparente sinceridad de Alaric. ¿Era posible que él realmente hubiera cambiado? ¿O era todo parte de un elaborado juego de seducción? Una noche, mientras observaba su reflejo en el espejo, Isolde se dio cuenta de que estaba en un punto de no retorno. Había iniciado este juego con la intención de vengarse, de hacer que Alaric sintiera el mismo dolor que ella había experimentado. Pero ahora, enfrentada a la posibilidad de su amor genuino, se encontraba en un dilema que nunca había anticipado. No, se dijo a sí misma con firmeza. No puedo flaquear ahora. He llegado demasiado lejos. Con renovada determinación, Isolde se prometió a sí misma que mantendría el curso. Seguiría jugando con el corazón de Alaric, llevándolo al borde de la desesperación. Y solo entonces, cuando estuviera completamente a su merced, decidiría si era digno de su perdón y de su amor. El juego de la seducción había comenzado, y tanto Alaric como Isolde estaban atrapados en una danza peligrosa de deseo, venganza y tal vez redención. Solo el tiempo diría quién saldría victorioso y quién terminaría con el corazón roto. El aroma de las rosas recién cortadas impregnaba el aire del jardín de los Ravenswood. La luz dorada del atardecer se filtraba entre las ramas de los árboles, creando un escenario casi mágico para la fiesta de jardín más esperada de la temporada. Damas con elegantes vestidos de colores pastel y caballeros en sus mejores trajes paseaban por los senderos de grava, sus risas y conversaciones mezclándose con la suave melodía que emanaba de la orquesta oculta tras un seto de rosas trepadoras. En medio de todo esto, el conde Alaric Blackwood se sentía extrañamente inquieto. Sus ojos escudriñaban constantemente la multitud, buscando un rostro en particular. Lady Vivian aún no había hecho su aparición, y su ausencia lo consumía por dentro. «Mi querido Alaric», dijo Lady Henrietta, una viuda de mediana edad conocida por su lengua afilada. «¿Acaso estás buscando a alguien en particular? Nunca te había visto tan ansioso». Alaric se volvió hacia ella, componiendo rápidamente una sonrisa encantadora.
Lady Henrietta, siempre tan observadora, simplemente estoy disfrutando de la belleza que nos rodea. La dama soltó una risita burlona. Oh, vamos. Todo Londres sabe que has caído bajo el hechizo de la misteriosa Lady Vivian. Debo admitir que es bastante intrigante. Antes de que Alaric pudiera responder, un murmullo recorrió la multitud. Allí, en la entrada del jardín, estaba ella. Lady Vivian, radiante en un vestido de seda color coral que acentuaba cada curva de su figura. Su cabello, recogido en un elaborado moño, dejaba al descubierto la delicada línea de su cuello, adornado con un simple collar de perlas. Alaric sintió que su corazón se aceleraba. Había algo en ella, en la forma en que se movía, en la manera en que sus ojos recorrían la multitud, que le resultaba extrañamente familiar. Era como si la conociera de toda la vida, y al mismo tiempo, como si fuera un misterio que nunca podría resolver completamente. Sin pensarlo dos veces, se disculpó con Lady Henrietta y se abrió paso entre los invitados hacia Lady Vivian. Ella lo vio acercarse, y por un momento, Alaric creyó ver un destello de algo, reconocimiento, anhelo, en sus ojos. Pero tan pronto como apareció, se desvaneció, reemplazado por su habitual mirada enigmática. Lady Vivian, dijo Alaric, inclinándose ligeramente. Es un placer verla esta tarde. Estaba empezando a temer que no nos honraría con su presencia. Isolde sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. Conde Blackwood, siempre tan galante. ¿Acaso me estaba esperando? Cada momento desde nuestro último encuentro, respondió él con sinceridad. Por un instante, Isolde sintió que su máscara se tambaleaba. La intensidad en la mirada de Alaric, la sinceridad en su voz, era casi demasiado para soportar, pero se recompuso rápidamente, recordándose a sí misma su propósito. Vaya, conde, dijo con una risa ligera, cualquiera pensaría que está tratando de cortejarme. Alaric dio un paso más cerca, su voz bajando a un susurro. ¿Y si ese fuera precisamente mi intención? Isolde sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo su compostura. Oh, Alaric, dijo, usando su nombre de pila por primera vez. Ambos sabemos que usted no es hombre de una sola mujer. ¿Por qué debería creer que soy diferente a todas las demás? La pregunta golpeó a Alaric como una bofetada. ¿Cómo podía convencerla de que sus sentimientos eran genuinos cuando su pasado hablaba en su contra? Lady Vivian, le aseguro que mis intenciones son sinceras. Usted me ha cambiado de una manera que no puedo explicar. Isolde lo miró fijamente, buscando en sus ojos algún indicio de engaño. Pero todo lo que vio fue una vulnerabilidad que nunca antes había presenciado en el arrogante conde. Por un momento sintió que su resolución flaqueaba. «Conde», dijo suavemente, «las palabras son fáciles. Son las acciones las que definen a un hombre». Con eso se alejó, dejando a Alaric sumido en un torbellino de emociones. La observó mientras se mezclaba con otros invitados, su risa melodiosa llegando a sus oídos de vez en cuando. Cada vez que la veía sonreír a otro caballero, sentía una punzada de celos que nunca antes había experimentado. A medida que avanzaba la tarde, Alaric se encontró cada vez más confundido. Había algo en Lady Vivian que le resultaba inquietantemente familiar, pero no lograba descifrar qué era. Su risa, el brillo en sus ojos cuando estaba divertida, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando escuchaba con atención, todo le provocaba una sensación de déjà vu que no podía explicar. En un momento dado, mientras observaba a Lady Vivian conversar animadamente con un grupo de damas, un recuerdo lejano emergió en su mente. Una joven tímida en un vestido azul pálido, sus ojos llenos de admiración y esperanza. ¿Podría ser? No, era imposible. Lady Isolde Fairfax había desaparecido de la sociedad londinense hace años. Y sin embargo, la duda comenzó a corroerlo. Cuanto más observaba a Lady Vivian, más similitudes encontraba con aquella joven que había humillado tan cruelmente años atrás. La culpa, un sentimiento con el que rara vez lidiaba, comenzó a asentarse en su pecho. Mientras tanto, Isolde luchaba con sus propios demonios internos. Cada mirada, cada palabra de Alaric, amenazaba con derribar las murallas que había construido cuidadosamente a lo largo de los años.
Una parte de ella quería creer en su aparente transformación, anhelaba el amor que una vez soñó tener con él, pero la otra parte, forjada en el fuego de la humillación y el dolor, le recordaba constantemente su propósito. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, Isolde se encontró momentáneamente sola cerca de un rosal en flor. Cerró los ojos, inhalando profundamente el dulce aroma, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. Lady Vivian. La voz de Alaric la sobresaltó. Se giró para encontrarlo de pie a pocos pasos de distancia. Su expresión una mezcla de determinación y algo que parecía miedo. Conde Blackwood, respondió ella, tratando de mantener su tono neutral. Hay algo que necesito preguntarle, dijo él, su voz más grave de lo habitual. Puede que sea una locura, pero no puedo evitar sentir que la conozco de antes, que hay una conexión entre nosotros que va más allá de estos últimos encuentros. El corazón de Isolde se aceleró. ¿Acaso la había descubierto? ¿Todo su plan se desmoronaría aquí y ahora? Alaric dio un paso más cerca, sus ojos buscando los de ella con intensidad. Lady Vivian, le ruego que me diga la verdad. ¿Nos conocíamos antes? ¿Es usted...? Pero antes de que pudiera terminar su pregunta, fueron interrumpidos por la llegada de Lady Ravenswood, la anfitriona de la fiesta. Ah, aquí están. Vengan, vengan. Están a punto de servir el té en la terraza. El momento se rompió. Isolde, agradecida por la interrupción, se apresuró a seguir a Lady Ravenswood, dejando a Alaric con la pregunta en los labios y la duda creciendo en su corazón. Mientras caminaban hacia la terraza, Isolde sentía que su cabeza daba vueltas. El juego que había iniciado estaba tomando un giro inesperado. Alaric estaba empezando a sospechar, y ella no estaba segura de si estaba preparada para las consecuencias de la verdad. Por su parte, Alaric se quedó atrás, observando la figura de Lady Vivian alejarse. La duda se había convertido en una certeza creciente. Había algo en ella, algo que iba más allá de su belleza y su misterio, que lo atraía de una manera inexplicable. Y estaba determinado a descubrir qué era, sin importar el costo. El sol finalmente se hundió en el horizonte, sumiendo el jardín en un crepúsculo de sombras alargadas y luces tenues. La fiesta continuaba, pero para Alaric e Isolde algo había cambiado irrevocablemente. El juego del encanto y la seducción había dado paso a algo más profundo, más peligroso, y ambos sabían que, de una forma u otra, todo llegaría a su clímax muy pronto. El salón de baile de los duques de Norbury resplandecía bajo la luz de 1000 velas. Los espejos dorados reflejaban el brillo de las joyas y las sonrisas nerviosas de los invitados. Era la noche del gran baile, el evento más esperado de la temporada, donde se sellarían compromisos y se forjarían alianzas que definirían el futuro de la alta sociedad londinense. Lady Vivian, o mejor dicho, Isolde, se encontraba en el centro de todas las miradas. Su vestido de seda color esmeralda, adornado con delicados encajes y pequeños diamantes, la hacía brillar como una joya viviente. Su cabello, recogido en un elaborado moño, dejaba al descubierto la curva elegante de su cuello, donde un collar de esmeraldas descansaba como un recordatorio silencioso de su nueva posición social. Desde el otro lado del salón, el conde Alaric Blackwood no podía apartar los ojos de ella. Cada movimiento, cada gesto, cada sonrisa enigmática que Isolde dedicaba a sus admiradores, era como una daga en su corazón. La duda que había nacido en la fiesta de jardín de los Ravenswood ahora se había convertido en una certeza que lo consumía por dentro. Isolde era consciente de la mirada penetrante de Alaric, pero se esforzaba por ignorarla. Sabía que esta noche era crucial, su última oportunidad de poner fin a este juego peligroso antes de perder el control por completo. Con determinación, se dedicó a bailar con otros caballeros, a reír y conversar como si el conde no existiera. Lady Vivian, susurró Lord Pembroke mientras giraban en la pista de baile. Debo decir que está usted absolutamente deslumbrante esta noche. Isolde sonrió, un gesto practicado que no llegaba a sus ojos. Es usted muy amable, milord. Este baile es ciertamente espectacular. Mientras la pieza llegaba a su fin,
Isolde notó que Alaric se acercaba con paso decidido. Su corazón se aceleró, pero mantuvo su expresión serena. «Lady Vivian», dijo Alaric, su voz grave y cargada de emoción, «¿me concedería el honor de este baile?» Antes de que pudiera responder, Alaric ya la había tomado entre sus brazos, guiándola hacia el centro de la pista. La orquesta comenzó a tocar un vals lento y melancólico, como si sintiera la tensión entre la pareja. «Conde Blackwood», dijo Isolde, tratando de mantener un tono ligero. «Qué audaz de su parte interrumpir así mi conversación con Lord Pembroke». Alaric la miró fijamente, sus ojos grises ardiendo con una intensidad que la hizo estremecer. «Ya no puedo seguir con este juego, Vivien. O debería decir, Isolde». El mundo pareció detenerse alrededor de ellos. Isolde sintió que le faltaba el aire, pero años de práctica le permitieron mantener su compostura. «No sé de qué está hablando, conde. Creo que el champán le ha afectado». Pero Alaric no se dejó engañar. Acercó su rostro al de ella, sus labios casi rozando su oído. «Sé quién eres realmente. He sido un tonto al no darme cuenta antes. Tus ojos, tu sonrisa, incluso la forma en que inclinas la cabeza cuando estás pensando. Eres tú, Isolde, la joven que una vez lastimé tan cruelmente». Isolde sintió que su máscara comenzaba a resquebrajarse. Años de planificación, de cuidadosa construcción de su nueva identidad, amenazaban con desmoronarse en un instante. Pero no podía rendirse ahora, no cuando estaba tan cerca de su venganza. «Está usted delirando, conde», dijo tratando de alejarse. Pero Alaric la sostuvo con más fuerza, negándose a dejarla ir. «Mírame a los ojos y dime que no eres ella», exigió. «Dime que no sientes esta conexión entre nosotros, esta electricidad que nos ha estado consumiendo desde el momento en que regresaste». Isolde levantó la mirada, encontrándose con los ojos suplicantes de Alaric. Por un momento, vio en ellos al joven del que se había enamorado hace tantos años, antes de que la arrogancia y la crueldad lo transformaran. Sintió que sus defensas comenzaban a caer. «Alaric, yo…» comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. En ese instante, la música se detuvo abruptamente. Los invitados, que hasta ese momento habían estado demasiado absortos en sus propias conversaciones para notar el drama que se desarrollaba en el centro de la pista, ahora miraban con curiosidad a la pareja. Alaric, sin importarle los murmullos que comenzaban a elevarse a su alrededor, tomó el rostro de Isolde entre sus manos. «Te he buscado durante años», dijo con voz quebrada. «Después de aquella noche, me di cuenta del terrible error que había cometido. Intenté encontrarte, pero habías desaparecido. Y ahora que estás aquí, no puedo dejar que te vayas de nuevo». Isolde sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse de sus ojos. Todo su plan, su deseo de venganza, parecía desvanecerse ante la sinceridad en la voz de Alaric. Pero el recuerdo de aquella noche, de la humillación y el dolor, aún ardía en su corazón. «¿Cómo puedo creerte?», susurró. «Después de lo que hiciste, ¿cómo puedo confiar en que tus sentimientos son reales?». Alaric la miró con una mezcla de dolor y determinación. «Porque he cambiado, Isolde. Tú me has cambiado. Desde el momento en que apareciste como Lady Vivian, has puesto mi mundo de cabeza. Me has hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre mí mismo, sobre el amor». Los invitados alrededor comenzaron a murmurar con más fuerza. Lady Henrietta, siempre ávida de chismes, se acercó lo suficiente para escuchar. «Lady Vivian es en realidad Lady Isolde Fairfax. ¡Qué escándalo!». Pero Isolde y Alaric apenas notaban el caos que se desarrollaba a su alrededor. Estaban atrapados en su propio mundo, donde solo existían ellos dos y los años de dolor y anhelo que los separaban. «Dime que me perdonas», suplicó Alaric. «Dime que aún hay una oportunidad para nosotros». Isolde cerró los ojos, tratando de acallar el tumulto en su corazón. Cuando los abrió de nuevo, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «No es tan simple, Alaric. No puedes borrar años de dolor con unas pocas palabras bonitas». «Entonces dame la oportunidad de demostrártelo con acciones», respondió él, limpiando suavemente la lágrima con su pulgar.
Déjame pasar cada día del resto de mi vida compensándote por el daño que te hice. El salón entero parecía contener la respiración, esperando la respuesta de Isolde. Ella miró a su alrededor, viendo las caras expectantes de la sociedad que una vez la había rechazado. Luego volvió a mirar a Alaric, el hombre que había sido la causa de su dolor y que ahora ofrecía ser su salvación. «Yo», comenzó Isolde, su voz apenas un susurro. Pero antes de que pudiera terminar su frase, las puertas del salón se abrieron de golpe. Un hombre entró apresuradamente, su rostro pálido y su respiración agitada. «¡Fuego!», gritó. «Hay un incendio en las cocinas». El caos se desató en el salón. Los invitados comenzaron a gritar y a correr hacia las salidas. Alaric, sin soltar la mano de Isolde, la guió rápidamente hacia una de las puertas laterales. «¡Por aquí!», gritó abriéndose paso entre la multitud aterrorizada. Mientras corrían por los pasillos de la mansión, el humo comenzaba a filtrarse por las rendijas de las puertas. Isolde sentía que su corazón latía desbocado, pero no sabía si era por el miedo al fuego o por la cercanía de Alaric. Finalmente, lograron salir al jardín. El aire fresco de la noche los golpeó, un fuerte contraste con el calor sofocante del interior. A su alrededor, otros invitados jadeaban y tosían, tratando de recuperar el aliento. Alaric se volvió hacia Isolde, sus ojos brillando con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó, examinándola en busca de heridas. Isolde asintió, incapaz de hablar. El drama de la noche, la revelación de su identidad, la confesión de Alaric y ahora el peligro del incendio. Todo se mezclaba en su mente, dejándola aturdida. Mientras observaban cómo los sirvientes y algunos invitados valientes formaban una cadena para pasar cubos de agua y combatir el fuego, Isolde se dio cuenta de que este giro inesperado de los acontecimientos había cambiado todo. Su cuidadoso plan de venganza yacía en ruinas, al igual que posiblemente la mansión de los duques de Norbury. Miró a Alaric, que aún sostenía su mano con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. En sus ojos vio miedo, arrepentimiento, pero también una determinación inquebrantable. «Isolde», dijo suavemente, «sé que esto no es el final, que tenemos mucho de qué hablar, mucho que resolver. Pero quiero que sepas que pase lo que pase, estoy aquí, y no pienso irme a ninguna parte». Isolde sintió que algo se removía en su interior. El fuego que ardía en la mansión parecía reflejar el conflicto en su corazón. ¿Podía realmente perdonar? ¿Podía arriesgarse a amar de nuevo? Mientras las llamas iluminaban el cielo nocturno, Isolde se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión. Las decisiones que tomara en los próximos días definirían no solo su futuro, sino también el de Alaric y, posiblemente, el de toda la sociedad londinense. El juego había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La mañana después del incendio en la mansión de los duques de Norbury amaneció gris y húmeda, como si el cielo mismo llorara por los eventos de la noche anterior. El aroma a humo aún persistía en el aire, mezclándose con la bruma que se elevaba desde el Támesis. Isolde se encontraba sentada frente al tocador en su habitación, contemplando su reflejo con ojos cansados. Las ojeras bajo sus ojos revelaban una noche de insomnio, su mente atormentada por los recuerdos de la confesión de Alaric y el caos subsiguiente. Su cuidadosamente construida fachada de Lady Vivian se había desmoronado en cuestión de minutos, y ahora se enfrentaba a un futuro incierto. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo con voz queda. Su doncella, Mary, entró con una bandeja de té y una pequeña pila de notas. «Buenos días, milady», dijo con una reverencia. «Han llegado varias cartas para usted esta mañana». Isolde asintió distraídamente tomando las notas. La mayoría eran invitaciones a tomar el té o a paseos por el parque, sin duda intentos desesperados de la sociedad londinense por obtener más información sobre el escándalo de la noche anterior. Pero una carta en particular captó su atención. El sello de cera negro con el emblema de los Blackwood hizo que su corazón diera un vuelco. Con manos temblorosas, abrió la misiva. «Mi querida Isolde, los eventos de anoche han confirmado lo que mi corazón ya sabía. No puedo seguir negando mis sentimientos por ti. Te ruego que me concedas la oportunidad de hablar en privado.
Estaré en el puente de Hyde Park al mediodía. Por favor, ven. Tuyo, siempre, Alaric. Isolde dejó caer la carta sobre el tocador, su mente un torbellino de emociones. Por un lado, su corazón anhelaba creer en las palabras de Alaric, en la posibilidad de un amor que había soñado durante tantos años. Por otro, el recuerdo de la humillación pasada aún ardía en su pecho, una herida que no había sanado completamente. Después de horas de deliberación interna, Isolde finalmente tomó una decisión. Se vistió con un elegante vestido de paseo color lavanda, un color que resaltaba la palidez de su piel y el brillo de sus ojos. Con cada paso que daba hacia Hyde Park, sentía que su resolución se fortalecía. El parque estaba relativamente tranquilo a esa hora del día. Unas pocas parejas paseaban por los senderos, disfrutando del tímido sol que se asomaba entre las nubes. Isolde divisó a Alaric en el puente, su figura imponente recortada contra el cielo gris. Al verla aproximarse, su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y esperanza. Isolde, dijo suavemente cuando ella llegó a su lado. Temía que no vinieras. Ella lo miró, permitiéndose por un momento perderse en esos ojos grises que una vez habían sido el centro de sus sueños. Alaric, respondió con voz controlada. Estoy aquí. ¿De qué querías hablar? Alaric tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo todo su coraje. Isolde, sé que lo que hice en el pasado es imperdonable. La forma en que te traté, la humillación que te causé. No hay palabras suficientes para expresar mi arrepentimiento. Pero desde que regresaste como Lady Vivian, has despertado en mí sentimientos que nunca creí posibles. Me has hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre mí mismo, sobre el amor. Isolde escuchó en silencio, su rostro una máscara de calma que ocultaba el tumulto en su interior. Te amo, Isolde, continuó Alaric, su voz cargada de emoción. Te amo de una manera que nunca creí posible. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrártelo, para ganarme tu perdón y tu confianza. Por un momento, Isolde sintió que su resolución flaqueaba. La sinceridad en la voz de Alaric, la vulnerabilidad en sus ojos, era todo lo que alguna vez había soñado. Pero entonces, como un relámpago, el recuerdo de aquella noche de humillación atravesó su mente. Oh, Alaric, dijo finalmente, su voz suave pero firme. ¿Realmente crees que unas palabras bonitas pueden borrar años de dolor? ¿Que una declaración de amor puede curar las heridas que me infligiste? Alaric palideció, pero Isolde continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Durante años soñé con este momento. Imaginé 1000 veces cómo sería escucharte decir que me amabas. Pero la realidad es muy diferente, ¿no es así? No puedes simplemente decidir amarme ahora que soy Lady Vivian, ahora que tengo la atención y la admiración que una vez me negaste. Isolde, por favor, suplicó Alaric, intentando tomar su mano. Pero ella se alejó, manteniendo la distancia entre ellos. No, Alaric. No puedes borrar el pasado con unas cuantas palabras dulces y miradas arrepentidas. El daño que me hiciste va más allá de una simple humillación. Destruiste mi confianza, mi fe en el amor. Y eso no es algo que pueda olvidarse tan fácilmente. Las lágrimas amenazaban con derramarse de sus ojos, pero Isolde se negó a mostrar debilidad. En cambio, levantó la barbilla, mirando directamente a los ojos del hombre que una vez había amado con todo su corazón. Lo siento, conde Blackwood, pero no puedo aceptar su amor. No ahora, tal vez no nunca. Hay errores que no pueden deshacerse, heridas que no pueden sanarse con simples palabras. Con eso, Isolde dio media vuelta y comenzó a alejarse, dejando a Alaric solo en el puente. Su figura imponente ahora parecía derrotada y pequeña contra el cielo gris de Londres. Mientras caminaba de regreso a su carruaje, Isolde sintió una mezcla de emociones abrumadoras. Por un lado, había una sensación de triunfo, de justicia finalmente servida. Había logrado lo que se había propuesto: hacer que Alaric sintiera el dolor del rechazo, la agonía de un amor no correspondido. Pero por otro lado, una parte de ella gritaba en silencio, rogándole que volviera, que le diera a Alaric la oportunidad que suplicaba.
El amor que una vez había sentido por él no había desaparecido por completo. Simplemente había sido enterrado bajo capas de dolor y resentimiento. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y eventos. La sociedad londinense estaba en ebullición con los chismes sobre la verdadera identidad de Lady Vivian y el dramático rechazo del conde Blackwood. Isolde se encontró en el centro de un huracán de atención, invitaciones y propuestas de matrimonio de otros caballeros que veían una oportunidad en la caída en desgracia de Alaric. Pero en la quietud de la noche, cuando se encontraba sola en su habitación, Isolde no podía evitar cuestionarse su decisión. ¿Había hecho lo correcto al rechazar a Alaric? ¿O había dejado que su deseo de venganza nublara su juicio, negándose la posibilidad de la felicidad que siempre había anhelado? Mientras tanto, Alaric se sumió en una depresión que preocupó incluso a sus amigos más cercanos. El otrora arrogante y seguro conde ahora vagaba por los salones de su mansión como un fantasma, sus ojos apagados y su espíritu quebrantado. Por primera vez en su vida experimentaba el dolor del amor verdadero y la agonía del rechazo. Una noche, mientras contemplaba el fuego en la chimenea de su estudio, Alaric tomó una decisión. No podía simplemente aceptar el rechazo de Isolde. Si realmente la amaba, como sabía que lo hacía, tenía que luchar por ella. Tenía que demostrarle, no con palabras, sino con acciones, que había cambiado, que era digno de su amor. Con renovada determinación, Alaric comenzó a planear. No sería fácil, y sabía que enfrentaría resistencia no solo de Isolde, sino de toda la sociedad londinense. Pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, a cambiar su vida entera si era preciso, para ganar el corazón de la mujer que amaba. Mientras tanto, ajeno a los planes de Alaric, el corazón de Isolde libraba su propia batalla. Cada día era una lucha entre el deseo de mantener sus murallas altas y la tentación de bajarlas, de permitirse creer en la posibilidad del amor una vez más. El juego que había iniciado como una venganza se había convertido en algo mucho más complejo y peligroso. Y tanto Isolde como Alaric sabían que, de una forma u otra, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La tarde caía sobre Londres, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Una llovizna suave y persistente envolvía la ciudad en un manto de humedad, creando un ambiente melancólico que parecía reflejar el estado de ánimo de los protagonistas de nuestra historia. La mansión de los Ravenswood se alzaba imponente en medio de sus jardines bien cuidados, sus ventanas iluminadas prometiendo calidez y diversión a los invitados que llegaban en sus carruajes. Era el evento social más importante desde el fatídico baile en la casa de los duques de Norbury, y toda la alta sociedad londinense estaba ansiosa por asistir, tanto para disfrutar de la fiesta como para saciar su sed de chismes. Isolde, aún conocida por muchos como Lady Vivian, dudó un momento antes de bajar de su carruaje. Llevaba un vestido de seda color borgoña, que contrastaba bellamente con su piel pálida y hacía resaltar el brillo de sus ojos. Su cabello, recogido en un elegante moño, estaba adornado con pequeñas perlas que brillaban tenuemente bajo la luz de las lámparas. Mientras subía las escaleras de la entrada, no pudo evitar sentir una mezcla de anticipación y temor. Sabía que Alaric estaría allí, y la idea de enfrentarlo nuevamente hacía que su corazón latiera con fuerza. Desde su encuentro en el puente de Hyde Park, habían pasado semanas sin verse, pero su presencia parecía perseguirla en cada rincón de Londres. Al entrar al salón principal, Isolde fue inmediatamente el centro de atención. Los murmullos y las miradas la siguieron mientras se abría paso entre los invitados, saludando cortésmente y manteniendo una sonrisa serena en su rostro. Pero sus ojos, casi involuntariamente, escaneaban la habitación en busca de una figura familiar. No tardó en encontrarlo. Alaric estaba de pie cerca de una de las grandes ventanas, su perfil recortado contra el cristal empañado por la lluvia. Parecía distante, perdido en sus pensamientos, con una copa de brandy en la mano que apenas había tocado. Cuando sus miradas se cruzaron, Isolde sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. La velada transcurrió en un torbellino de conversaciones superficiales, bailes elegantes y risas forzadas. Isolde se movía por el salón con gracia, but always aware of Alaric's presence, como si una fuerza invisible los mantuviera conectados a pesar de la distancia.
En un momento dado, mientras se refrescaba con una copa de champán, Isolde se encontró rodeada por un grupo de damas ansiosas por conocer los detalles de su verdadera identidad. Lady Vivian, o debería decir Lady Isolde, comenzó Lady Henrietta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Debe contarnos cómo logró engañarnos a todos durante tanto tiempo. Qué escandaloso y emocionante. Isolde mantuvo su compostura, respondiendo con una mezcla de evasivas y medias verdades que solo parecían avivar más la curiosidad de las damas. Pero su mente estaba en otra parte, consciente de la mirada intensa de Alaric desde el otro lado del salón. Cuando finalmente logró escapar del grupo, Isolde sintió la necesidad de aire fresco. Se escabulló hacia los jardines, ignorando la llovizna que aún caía suavemente. El frío aire nocturno fue un alivio para sus mejillas acaloradas, y por un momento se permitió bajar la guardia, cerrando los ojos y respirando profundamente. Isolde. La voz de Alaric, suave pero firme, la sobresaltó. Se giró para encontrarlo de pie a pocos pasos de distancia, su figura alta y elegante recortada contra la luz que emanaba de las ventanas de la mansión. «Conde Blackwood», respondió ella, tratando de mantener un tono neutral. No esperaba encontrarlo aquí afuera. Alaric dio un paso hacia ella, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que Isolde contuviera el aliento. «Te he estado observando toda la noche», confesó. «No puedo dejar de pensar en ti, en nosotros, en lo que podríamos ser». Isolde sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantener la calma. «Creí que habíamos dejado clara nuestra situación en Hyde Park», dijo, su voz apenas un susurro. «Lo sé», respondió Alaric, acercándose aún más. «Pero no puedo aceptarlo, Isolde. No puedo simplemente renunciar a lo que siento por ti». Estaban tan cerca ahora que Isolde podía sentir el calor emanando del cuerpo de Alaric, mezclándose con la fría humedad de la noche. Su aroma, una mezcla de sándalo y cuero, la envolvía, despertando recuerdos y sensaciones que creía haber enterrado. «Alaric, por favor», suplicó, pero su voz carecía de convicción. «No podemos». Pero antes de que pudiera terminar la frase, Alaric cerró la distancia entre ellos. Con una mano, tomó suavemente su rostro, mientras que con la otra la atrajo hacia sí por la cintura, y entonces, sin más palabras, la besó. No fue un beso como los de las novelas románticas, suave y delicado. Fue un beso cargado de años de anhelo, de arrepentimiento, de pasión contenida. Isolde sintió que el mundo desaparecía a su alrededor, que todo se reducía a ese momento, a la sensación de los labios de Alaric sobre los suyos, a la calidez de su abrazo contrastando con la fría lluvia que caía sobre ellos. Por un instante, se permitió perderse en el beso, respondiendo con igual fervor. Sus manos se aferraron a la chaqueta de Alaric, acercándolo más, como si temiera que pudiera desvanecerse en cualquier momento. Pero entonces, como un relámpago, la realidad la golpeó. Los recuerdos de la humillación pasada, el dolor que había soportado durante años, todo volvió de golpe. Con un jadeo, Isolde se separó bruscamente, dando un paso atrás. «No», dijo, su voz temblorosa. «No puedo hacer esto». Alaric la miró, sus ojos una mezcla de deseo y desesperación. «Isolde, por favor, sé que me amas tanto como yo te amo a ti. ¿Por qué negarnos esta oportunidad?» Isolde sacudió la cabeza, las lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. «Porque a veces el amor no es suficiente, Alaric. Hay heridas que no pueden sanar tan fácilmente». Con esas palabras, se dio la vuelta y corrió de regreso a la mansión, dejando a Alaric solo bajo la lluvia, su figura solitaria iluminada por la tenue luz que se filtraba desde las ventanas. El resto de la velada pasó como en un sueño para Isolde. Bailó, conversó y sonrió, pero su mente estaba en otra parte, reviviendo una y otra vez el momento del beso. Podía sentir la mirada de Alaric siguiéndola por el salón, pero se negó a encontrarse con sus ojos, temiendo que su resolución se desmoronara si lo hacía. Cuando finalmente llegó el momento de partir, Isolde se sintió aliviada y exhausta. Mientras su carruaje avanzaba por las calles empapadas de Londres, se permitió cerrar los ojos y revivir por un momento la sensación de los labios de Alaric sobre los suyos, el calor de su abrazo. Pero con cada metro que se alejaba de la mansión Ravenswood,
Isolde sentía que su determinación se fortalecía. No podía permitirse caer nuevamente en los brazos de Alaric. No importaba cuánto lo deseara su corazón. El juego que había iniciado como una venganza se había vuelto peligrosamente real, y ahora era su propio corazón el que estaba en riesgo. Mientras tanto, en los jardines de los Ravenswood, Alaric permanecía de pie bajo la lluvia, su mente y su corazón en conflicto. El sabor de los labios de Isolde aún persistía en los suyos, y la sensación de tenerla entre sus brazos, aunque fuera por un breve instante, había despertado en él una determinación feroz. No importaba cuánto tiempo le llevara, no importaba lo que tuviera que hacer, se juró a sí mismo que encontraría la manera de ganarse el perdón y el amor de Isolde. Porque ahora estaba seguro. Ella era la única mujer que había amado realmente, la única con quien podía imaginar un futuro. La lluvia continuaba cayendo sobre Londres, lavando las calles y los secretos de la noche. Y en medio de la tormenta, dos corazones latían al unísono, separados por el orgullo, el dolor y el miedo, pero unidos por un amor que se negaba a morir. El gran salón de baile del duque de Norbury resplandecía bajo la luz de 1000 velas. Los espejos dorados reflejaban el brillo de las joyas y las sonrisas nerviosas de los invitados. Era la noche más importante de la temporada, el baile que definiría alianzas, compromisos y el futuro de la alta sociedad londinense. Isolde se encontraba frente al espejo de su tocador, dando los últimos toques a su apariencia. Su vestido de seda color zafiro, adornado con delicados encajes y pequeños diamantes, resaltaba la palidez de su piel y el brillo de sus ojos. Su cabello, recogido en un elaborado moño, dejaba al descubierto la curva elegante de su cuello, donde descansaba un delicado collar de zafiros y diamantes. Mientras se miraba en el espejo, Isolde no pudo evitar pensar en cómo había cambiado su vida en las últimas semanas. El beso compartido con Alaric en los jardines de los Ravenswood había despertado emociones que creía olvidadas, y desde entonces su mente era un torbellino de dudas y conflictos internos. —¿Está lista, milady? —preguntó su doncella, interrumpiendo sus pensamientos. Isolde asintió, tomando una respiración profunda. —Sí, Mary, es hora de enfrentar la música. El carruaje avanzaba por las calles empedradas de Londres, y con cada vuelta de las ruedas, Isolde sentía que su corazón latía más rápido. Sabía que esta noche sería decisiva. Toda la sociedad estaría presente, expectante, esperando ver cómo se desarrollaría el drama entre ella y el conde Blackwood. Al llegar a la mansión de los Norbury, Isolde fue recibida por un mar de rostros curiosos y susurros apenas contenidos. Avanzó con la cabeza en alto, su postura impecable, cada paso calculado para proyectar una imagen de confianza y serenidad que estaba lejos de sentir. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera. Alaric estaba de pie cerca de una de las grandes ventanas, su figura alta y elegante destacándose entre la multitud. Cuando sus miradas se cruzaron, Isolde sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Por un momento, solo existían ellos dos. Alaric se acercó, sus ojos nunca dejándolos de ella. —Lady Isolde —dijo suavemente, inclinándose en una reverencia—, está usted deslumbrante esta noche. —Conde Blackwood —respondió ella, su voz apenas un susurro—. Gracias. La tensión entre ellos era palpable, cargada de emociones no dichas y deseos reprimidos. Antes de que pudieran intercambiar más palabras, fueron interrumpidos por el anuncio del inicio del baile. La orquesta comenzó a tocar un vals, y como si fuera lo más natural del mundo, Alaric extendió su mano hacia Isolde. ¿Me concedería este baile? Por un momento Isolde dudó. Sabía que aceptar significaría mucho más que un simple baile. Sería una declaración, un desafío a todos los chismes y expectativas de la sociedad. Pero al mirar a los ojos de Alaric, vio en ellos una súplica silenciosa, una promesa de algo más. Con un leve asentimiento colocó su mano en la de él. —Será un placer, conde. Mientras se deslizaban por la pista de baile, Isolde era consciente de todas las miradas fijas en ellos. Podía escuchar los murmullos, sentir la curiosidad y la envidia que emanaban de los espectadores. Pero nada de eso importaba cuando estaba en los brazos de Alaric. —Isolde —susurró él,
acercándola un poco más de lo que dictaba la etiqueta. No he podido dejar de pensar en ti desde aquella noche en los jardines. Ella sintió que su corazón se aceleraba. Alaric, por favor, no podemos hacer esto aquí. ¿Y dónde podemos hacerlo?, preguntó él, su voz teñida de frustración y anhelo. Me has evitado durante semanas. No respondes mis cartas, no me permites verte en privado. ¿Cómo puedo demostrarte que he cambiado si no me das la oportunidad? Isolde cerró los ojos por un momento, dejando que la música y el movimiento la envolvieran. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba cargada de emoción. ¿Cómo puedo confiar en ti, Alaric? ¿Cómo puedo estar segura de que esto no es solo otro juego para ti? Alaric la miró fijamente, su expresión más sincera de lo que Isolde jamás había visto. Porque te amo, Isolde. Te he amado desde el momento en que regresaste como Lady Vivian. Y ahora que sé quién eres realmente, te amo aún más. Por favor, dame una oportunidad de demostrártelo. Las palabras de Alaric resonaron en el corazón de Isolde, despertando emociones que había intentado mantener dormidas durante tanto tiempo. Pero el miedo y la duda aún persistían. Dime ahora, frente a todos, dijo Alaric, su voz apenas un susurro pero cargada de intensidad, que no sientes nada por mí, y te dejaré ir para siempre. Isolde sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La música, las conversaciones, todo se desvaneció. Solo existían ellos dos, atrapados en este momento crucial. Abrió la boca para responder, pero las palabras se negaban a salir. En ese instante, la música llegó a su fin. Alaric y Isolde se detuvieron en el centro de la pista de baile, sus cuerpos aún cerca, sus miradas entrelazadas. El silencio que los rodeaba era ensordecedor, toda la sociedad conteniendo el aliento, esperando ver cómo se desarrollaría este drama. Comenzó Isolde, su voz temblorosa, pero antes de que pudiera continuar, fueron interrumpidos por la llegada de Lord Pembroke, uno de los solteros más codiciados de Londres después de Alaric. Lady Isolde, dijo con una sonrisa encantadora, ¿me concedería el próximo baile? Isolde miró a Alaric, luego a Lord Pembroke, y de nuevo a Alaric. La decisión que tomara en este momento definiría no solo su futuro, sino también el curso de su corazón. Con un último vistazo a Alaric, cuyos ojos suplicaban en silencio, Isolde tomó su decisión. Lo siento, Lord Pembroke, dijo con voz firme, pero me temo que debo declinar. El conde Blackwood y yo tenemos un asunto urgente que discutir. Sin esperar una respuesta, Isolde tomó la mano de Alaric y lo guió fuera de la pista de baile, hacia uno de los balcones que daban a los jardines. Los murmullos y las miradas lo siguieron, pero en ese momento, nada más importaba. Una vez fuera, bajo la luz de la luna y las estrellas, Isolde se volvió hacia Alaric. No puedo negar lo que siento por ti, dijo, su voz apenas un susurro. Pero tampoco puedo olvidar el pasado tan fácilmente. Alaric tomó sus manos entre las suyas, sus ojos brillando con emoción. No te pido que lo olvides, Isolde. Solo te pido la oportunidad de demostrarte que he cambiado, que el hombre que soy ahora es digno de tu amor. Isolde sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse de sus ojos. Tengo miedo, Alaric. Miedo de volver a sufrir, de confiar y ser traicionada nuevamente. Lo sé, respondió él, acercándola más. Y pasaré cada día del resto de mi vida tratando de ganarme tu confianza, si me lo permites. Por un momento, se quedaron así, sus frentes tocándose, sus corazones latiendo al unísono. Finalmente, Isolde tomó una respiración profunda y dio un paso atrás. No será fácil, dijo, su voz más firme ahora. Tendremos que enfrentar los chismes, las miradas, las dudas de todos. Alaric sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Enfrentaré al mundo entero si eso significa estar contigo, Isolde. Con esas palabras, Isolde sintió que algo dentro de ella se liberaba. No era un final feliz, no todavía. Pero era un comienzo, una promesa de algo más. Entonces, dijo, permitiéndose una pequeña sonrisa, supongo que deberíamos volver al baile. Tenemos mucho que demostrar. Alaric le ofreció su brazo, y juntos, regresaron al salón de baile. Los murmullos se intensificaron al verlos entrar, pero esta vez, ni Isolde ni Alaric
les prestaron atención. Tenían los ojos fijos el uno en el otro, listos para enfrentar juntos lo que el futuro les deparara. El baile continuó, la música llenando el aire, pero para Isolde y Alaric, una nueva melodía había comenzado. Una melodía de segundas oportunidades, de amor redescubierto y de un futuro que, aunque incierto, prometía ser más brillante de lo que jamás habían imaginado. La mañana siguiente al gran baile del duque de Norbury, amaneció con un cielo despejado y un sol radiante, como si la naturaleza misma quisiera celebrar el giro que habían dado los acontecimientos la noche anterior. Las calles de Londres bullían de actividad, pero los salones de té y los clubes de caballeros zumbaban con un solo tema de conversación: el sorprendente acercamiento entre Lady Isolde Fairfax y el conde Alaric Blackwood. Isolde se encontraba en el salón de su residencia, mirando distraídamente por la ventana mientras jugueteaba nerviosamente con el collar de perlas que adornaba su cuello. Su mente no dejaba de revivir los eventos de la noche anterior: el baile, la conversación en el balcón, la promesa de un nuevo comienzo. ¿Había hecho lo correcto al darle una oportunidad a Alaric? La duda aún persistía en su corazón, pero no podía negar la emoción que sentía ante la posibilidad de un futuro junto a él. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, girándose para ver entrar a su doncella, Mary. «Disculpe la interrupción, milady», dijo Mary con una reverencia. «Ha llegado esto para usted». En sus manos sostenía una bandeja de plata con un sobre lacrado. Isolde tomó el sobre con manos temblorosas, reconociendo inmediatamente el sello de los Blackwood. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer. «Mi querida Isolde, las palabras no pueden expresar la gratitud y la alegría que siento por la oportunidad que me has concedido. Sé que el camino que nos espera no será fácil, pero estoy dispuesto a enfrentar cualquier desafío si eso significa estar a tu lado. Te ruego que me concedas el honor de tu compañía esta tarde. Hay algo de suma importancia que deseo discutir contigo. Estaré esperándote en los jardines de Kensington a las 4 en punto. Tuyo, siempre, Alaric». El corazón de Isolde latía con fuerza mientras releía la carta. ¿Qué podría ser tan importante que Alaric necesitaba discutirlo en persona? La anticipación y el nerviosismo se mezclaban en su interior mientras se preparaba para el encuentro. A las 4 en punto, Isolde llegó a los jardines de Kensington. El lugar estaba relativamente tranquilo, con solo algunas parejas paseando por los senderos y niños jugando cerca del estanque. Divisó a Alaric de pie junto a un gran roble, su figura alta y elegante destacándose contra el verde del paisaje. Al verla acercarse, el rostro de Alaric se iluminó con una sonrisa que hizo que el corazón de Isolde diera un vuelco. «Isolde», dijo suavemente, tomando su mano y besándola con gentileza. «Gracias por venir». «Alaric», respondió ella, sintiendo un ligero rubor en sus mejillas. «Tu nota sonaba urgente. ¿Está todo bien?» El conde asintió, pero Isolde pudo notar un destello de nerviosismo en sus ojos. «Sí, todo está bien. De hecho, nunca las cosas han estado mejor. Isolde, hay algo que necesito decirte. Algo que he estado considerando desde hace tiempo». Comenzaron a caminar por un sendero bordeado de flores, sus pasos lentos y medidos. Alaric parecía estar reuniendo sus pensamientos, y el silencio entre ellos estaba cargado de anticipación. Finalmente, Alaric se detuvo y se volvió para mirarla de frente. Tomó ambas manos de Isolde entre las suyas y la miró a los ojos con una intensidad que la dejó sin aliento. «Isolde», comenzó, su voz llena de emoción, «sé que nuestra historia no ha sido fácil. Cometí errores terribles en el pasado, errores que casi nos cuestan la oportunidad de estar juntos. Pero estos últimos meses, desde que regresaste como Lady Vivian, me han cambiado de una manera que nunca creí posible». Hizo una pausa, tomando una respiración profunda antes de continuar. «Me he enamorado de ti, Isolde. No del recuerdo de la joven que una vez conocí, sino de la mujer fuerte, inteligente y compasiva en la que te has convertido. Y sé, con cada fibra de mi ser, que quiero pasar el resto de mi vida demostrándote cuánto te amo y cuánto he cambiado». El corazón de Isolde latía con fuerza.
sus ojos fijos en los de Alaric mientras él soltaba sus manos y, para su sorpresa, se arrodillaba frente a ella. «Lady Isolde Fairfax», dijo Alaric, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «¿Me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa?» Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso de una belleza impresionante. Un zafiro del tamaño de una almendra, rodeado de pequeños diamantes, brillaba bajo la luz del sol de la tarde. Isolde sintió que el mundo a su alrededor se detenía. El sonido de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas, todo desapareció. Solo existían ella y Alaric, y la pregunta que colgaba entre ellos. 1000 pensamientos cruzaron por su mente en ese instante. Recordó el dolor de la humillación pasada, las noches de llanto y desesperación, pero también recordó la determinación de Alaric por demostrar que había cambiado, la sinceridad en sus ojos cuando le declaró su amor, la forma en que su corazón se aceleraba cada vez que estaban juntos. «Alaric», comenzó, su voz apenas un susurro. «Yo...» Pero antes de que pudiera continuar, fueron interrumpidos por el sonido de voces y risas que se acercaban. Un grupo de damas de la alta sociedad, probablemente dando su paseo vespertino, estaba a punto de doblar la esquina del sendero. Alaric, aún de rodillas, miró a Isolde con una mezcla de amor y ansiedad. «No tenemos que hacer esto público si no quieres», dijo rápidamente. «Podemos irnos, buscar un lugar más privado». Pero Isolde, en ese momento, tomó una decisión. Ya no quería esconderse, ya no quería que el miedo y las dudas dictaran su vida. Con una sonrisa que iluminó su rostro, extendió su mano izquierda hacia Alaric. «Sí», dijo, su voz firme y clara. «Sí, Alaric Blackwood, me casaré contigo». Justo cuando Alaric deslizaba el anillo en su dedo, el grupo de damas apareció en el sendero. Los jadeos de sorpresa y emoción no se hicieron esperar, pero Isolde y Alaric apenas los notaron. Estaban perdidos en los ojos del otro, sus sonrisas radiantes hablando de promesas y futuros compartidos. Alaric se puso de pie y, sin importarle los espectadores, tomó a Isolde en sus brazos y la besó con una pasión que hizo que las damas presentes soltaran pequeños gritos de emoción y escándalo. Cuando finalmente se separaron, Isolde apoyó su frente contra la de Alaric. «Esto no será fácil», susurró. «La sociedad hablará, habrá chismes y miradas de desaprobación». Alaric sonrió, acariciando suavemente su mejilla. «Que hablen. Mientras te tenga a mi lado, puedo enfrentar cualquier cosa». Y así, bajo el sol de la tarde y ante los ojos asombrados de la alta sociedad londinense, Lady Isolde Fairfax y el conde Alaric Blackwood sellaron su compromiso. La noticia se extendería como pólvora por la ciudad, provocando reacciones de asombro, envidia y, en algunos casos, genuina alegría. Para Isolde y Alaric, este era solo el comienzo de su nueva vida juntos. Sabían que el camino no sería fácil, que tendrían que superar obstáculos y prejuicios. Pero mientras caminaban de regreso por los senderos de Kensington Gardens, sus manos entrelazadas y sus corazones llenos de esperanza, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. El sol comenzaba a ponerse sobre Londres, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Y mientras la ciudad se preparaba para la noche, una nueva historia de amor y redención comenzaba a escribirse. Una historia que perduraría en la memoria de la sociedad londinense por generaciones. Los días que siguieron al compromiso de Lady Isolde Fairfax y el conde Alaric Blackwood fueron un torbellino de emociones y acontecimientos. La noticia se extendió por Londres como un incendio descontrolado, provocando reacciones que iban desde la incredulidad hasta la envidia más pura. Los salones de té bullían con chismes y especulaciones, mientras que los clubes de caballeros se llenaban de debates acalorados sobre la sorprendente unión. Isolde se encontraba en el ojo del huracán, dividida entre la felicidad que sentía por su compromiso y la ansiedad que le provocaban las miradas y los susurros que la seguían a donde quiera que fuera. Cada vez que miraba el anillo en su dedo, una mezcla de emociones la invadía. Amor, esperanza, pero también una punzada de duda que no lograba sacudirse por completo. Una mañana soleada, mientras Isolde tomaba el té en el jardín de su residencia,
Su doncella Mary se acercó con una expresión preocupada. «Milady», dijo con una reverencia, «ha llegado una carta urgente para usted». Isolde tomó el sobre con manos temblorosas, reconociendo inmediatamente la caligrafía elegante de su tía Margaret. Con el corazón acelerado, comenzó a leer. «Mi querida Isolde, espero que esta carta te encuentre bien. Las noticias de tu compromiso con el conde Blackwood han llegado hasta nuestros oídos, y debo decir que estamos profundamente preocupados. ¿Has olvidado acaso el dolor que ese hombre te causó? ¿La humillación que sufriste por su culpa? Me temo que la sociedad londinense ha nublado tu juicio, querida sobrina. Es por eso que tu tío y yo hemos tomado una decisión. Creemos que lo mejor para ti es que regreses con nosotros al campo. Aquí, lejos de las influencias de la ciudad, podrás reconsiderar tu decisión con claridad. Si decides quedarte en Londres y seguir adelante con este compromiso, me temo que no podremos apoyarte. La herencia que te prometimos quedaría anulada y estarías por tu cuenta. Por favor, Isolde, piensa bien en lo que estás haciendo. Recuerda quién eres y de dónde vienes. No dejes que un amor pasajero arruine tu futuro. Con amor y preocupación, tía Margaret». Las manos de Isolde temblaban mientras doblaba la carta. Las palabras de su tía habían abierto viejas heridas y despertado dudas que creía superadas. ¿Estaba realmente tomando la decisión correcta al casarse con Alaric? ¿O estaba cegada por un amor que podría volver a lastimarla? Los días siguientes fueron una agonía para Isolde. Cada vez que veía a Alaric, su corazón se llenaba de amor y esperanza. Pero en la soledad de su habitación, las dudas la asaltaban. La amenaza de perder su herencia no era algo que pudiera tomar a la ligera. Esa herencia representaba su independencia, su seguridad en un mundo que podía ser cruel con las mujeres solas. Una tarde, mientras paseaban por Hyde Park, Alaric notó la preocupación en el rostro de Isolde. «Mi amor», dijo suavemente tomando su mano, «¿qué te atormenta? ¿Has estado distante estos días?» Isolde suspiró, sabiendo que no podía ocultarle la verdad por más tiempo. Con voz temblorosa, le contó sobre la carta de su tía y el ultimátum que le habían dado. Alaric escuchó en silencio, su rostro una máscara de preocupación y dolor. Cuando Isolde terminó de hablar, la atrajo hacia sí en un abrazo apretado. «Oh, Isolde», susurró contra su cabello, «lo siento tanto. Nunca quise ser la causa de un conflicto entre tú y tu familia». Se separaron ligeramente, y Alaric tomó el rostro de Isolde entre sus manos, mirándola directamente a los ojos. «Quiero que sepas que, pase lo que pase, estaré a tu lado. Si decides que no puedes renunciar a tu herencia, lo entenderé. Tu felicidad y bienestar son lo más importante para mí». Las lágrimas brotaron de los ojos de Isolde. «Pero te amo, Alaric. No quiero perderte. Y yo te amo a ti», respondió él con fervor. «Pero no puedo pedirte que lo sacrifiques todo por mí. La decisión debe ser tuya, y sea cual sea, la respetaré». Los días siguientes fueron un tormento para Isolde. Se debatía entre su amor por Alaric y el miedo a un futuro incierto. Las noches se llenaban de pesadillas donde se veía sola y abandonada, o peor aún, donde Alaric volvía a ser el hombre cruel que una vez la había humillado. Finalmente, una mañana, Isolde se despertó con una claridad que no había sentido en días. Sabía lo que tenía que hacer. Con manos temblorosas pero decididas, escribió 2 cartas. La primera, dirigida a su tía Margaret. «Querida tía, agradezco profundamente tu preocupación y todo lo que has hecho por mí a lo largo de los años. Sin embargo, debo seguir el camino que mi corazón me dicta. Entiendo las consecuencias de mi decisión y las acepto. La herencia es importante, pero no tanto como la oportunidad de vivir una vida llena de amor y felicidad. Espero que algún día puedas entender y perdonar mi elección. Con amor, Isolde». La segunda carta era para Alaric. «Mi amado Alaric, estos días de duda y conflicto me han hecho darme cuenta de una verdad innegable. Te amo más de lo que jamás creí posible amar a alguien. La amenaza de perder mi herencia es real y las consecuencias serán difíciles. Pero la idea de perderte a ti es insoportable. Si tu oferta sigue en pie, mi respuesta es y siempre será sí.
Quiero pasar el resto de mi vida contigo, enfrentando juntos cualquier desafío que se nos presente. Tuya por siempre, Isolde. Con las cartas enviadas, Isolde esperó con el corazón en la mano. La respuesta de Alaric llegó esa misma tarde, en forma de una visita sorpresa. Cuando lo vio en la puerta de su casa, con los ojos brillantes de emoción y una sonrisa que iluminaba todo su rostro, Isolde supo que había tomado la decisión correcta. Alaric la tomó en sus brazos, besándola con una pasión que hablaba de promesas eternas y amor incondicional. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Mi valiente Isolde», susurró Alaric, acariciando su mejilla. «Te prometo que nunca te arrepentirás de esta decisión. Pasaré cada día de mi vida asegurándome de que seas feliz y estés segura». Isolde sonrió a través de las lágrimas. «Lo sé, Alaric. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Esa noche, mientras Londres se sumía en la oscuridad, Isolde y Alaric permanecieron despiertos, haciendo planes para su futuro juntos. Sabían que el camino no sería fácil, que enfrentarían desafíos y obstáculos. Pero también sabían que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. La elección más difícil se había convertido en la más clara, y mientras el amanecer se acercaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo día y un nuevo comienzo, Isolde y Alaric se abrazaron, seguros en el conocimiento de que, pasara lo que pasara, se tendrían el uno al otro. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y un sol radiante, como si el mismo cielo quisiera bendecir la unión de Lady Isolde Fairfax y el conde Alaric Blackwood. La abadía de Westminster, elegida para la ceremonia, resplandecía con la luz que se filtraba a través de sus vitrales centenarios, creando un ambiente casi mágico. Isolde se encontraba en una pequeña habitación lateral, rodeada de sus damas de honor que daban los últimos toques a su atuendo. Su vestido de novia, una creación de seda y encaje que había sido el tema de conversación de toda la sociedad londinense durante semanas, caía en suaves ondas hasta el suelo. Un velo de tul, adornado con pequeñas perlas, cubría su rostro, ocultando la mezcla de emociones que se reflejaban en sus ojos. «¿Estás lista, querida?», preguntó Lady Henrietta, quien sorprendentemente se había convertido en una de sus más fervientes defensoras en los últimos meses. Isolde asintió, incapaz de formar palabras. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y nerviosismo que amenazaba con abrumarla. Pensó en el camino que la había llevado hasta este momento, la humillación del pasado, su regreso como Lady Vivian, el juego de seducción que se había convertido en amor verdadero, y finalmente, la difícil decisión de elegir el amor por encima de su herencia. Mientras tanto, en otra habitación de la abadía, Alaric se ajustaba nerviosamente el cuello de su chaqueta. Su mejor amigo, el duque de Hastings, lo observaba con una sonrisa divertida. «Nunca pensé que vería al gran conde Blackwood tan nervioso por una mujer», bromeó el duque. Alaric sonrió, pero sus ojos reflejaban una seriedad poco común en él. «No es solo una mujer, Edward. Es Isolde. Ella lo cambió todo». El sonido de las campanas anunció que era hora de comenzar la ceremonia. Alaric respiró hondo y salió de la habitación, dirigiéndose hacia el altar. La abadía estaba llena a rebosar, con la crema y nata de la sociedad londinense ocupando cada banco. Muchos habían venido por curiosidad, ansiosos por presenciar el desenlace de lo que consideraban el escándalo romántico del siglo. Cuando la música comenzó a sonar y las puertas se abrieron, revelando a Isolde en todo su esplendor nupcial, un murmullo de admiración recorrió la congregación. Alaric, al verla, sintió que su corazón se detenía por un momento. Nunca la había visto tan hermosa, tan radiante. Paso a paso, Isolde avanzó por el pasillo central. Con cada paso, los recuerdos de los últimos meses pasaban por su mente. El baile donde se reencontraron, las conversaciones en los jardines, el beso bajo la lluvia, la propuesta en Kensington Gardens. Cada momento los había llevado a este día. Finalmente, llegó al altar. Alaric extendió su mano y ella la tomó, sintiendo la calidez y la fuerza en ese simple gesto. Se miraron a los ojos, y en ese instante, todo lo demás desapareció. No existían los invitados, ni los chismes,
ni las dudas del pasado. Solo estaban ellos dos, a punto de unir sus vidas para siempre. El obispo comenzó la ceremonia, su voz resonando en las bóvedas de la abadía. Habló de amor, de compromiso, de superar las adversidades juntos. Palabras que para Isolde y Alaric tenían un significado más profundo que para la mayoría. Llegó el momento de los votos. Alaric fue el primero en hablar. Isolde, comenzó, su voz cargada de emoción. Hubo un tiempo en que creí que el amor era una debilidad, algo que debía evitarse a toda costa. Pero tú me enseñaste que el verdadero amor es la mayor fortaleza que uno puede tener. Me has hecho un mejor hombre, y prometo pasar cada día del resto de mi vida demostrándote cuánto te amo y cuánto valoro el regalo que me has dado al elegirme. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Isolde mientras escuchaba las palabras de Alaric. Cuando llegó su turno, su voz temblaba ligeramente, pero estaba llena de convicción. Alaric, nuestro camino no ha sido fácil. Hemos enfrentado dolor, dudas y obstáculos, pero cada desafío solo ha servido para fortalecer nuestro amor. Me has demostrado que las personas pueden cambiar, que el perdón es posible y que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Te entrego mi corazón, mi confianza y mi futuro, seguros de que juntos podemos enfrentar cualquier cosa que la vida nos depare. No había un solo ojo seco en la abadía cuando terminaron de intercambiar sus votos. El obispo los declaró marido y mujer, y cuando Alaric levantó el velo de Isolde para besarla, la congregación estalló en aplausos y vítores. La recepción que siguió fue un evento digno de recordar. Los jardines de la mansión Blackwood se habían transformado en un paraíso de flores y luces. La música llenaba el aire mientras los invitados bailaban y celebraban. Isolde y Alaric se movían entre la multitud, recibiendo felicitaciones y buenos deseos. En un momento de la noche, Isolde se encontró frente a frente con Lady Henrietta, quien la abrazó con sorprendente afecto. «Mi querida», dijo la dama mayor, «debo confesarte que al principio tenía mis dudas sobre esta unión. Pero verte hoy, la forma en que tú y Alaric se miran, es evidente que esto es amor verdadero. Han dado esperanza a todos los que creían que los cuentos de hadas no existían en la vida real». Isolde sonrió, conmovida por las palabras de la mujer que una vez había sido su crítica más feroz. «Gracias, Lady Henrietta. Su apoyo significa mucho para nosotros». Mientras la noche avanzaba, Isolde y Alaric se escabulleron por un momento, buscando un instante de tranquilidad en medio de la celebración. Se encontraron en un pequeño balcón que daba a los jardines iluminados. «¿Eres feliz, mi amor?», preguntó Alaric, abrazándola por detrás. Isolde se recostó contra él, sintiendo el latido de su corazón. «Más de lo que jamás creí posible», respondió. «¿Y tú?». «Contigo a mi lado, tengo todo lo que siempre he deseado», dijo él, besando suavemente su sien. Se quedaron así por un momento, observando las estrellas y escuchando la música lejana de la fiesta. Ambos sabían que el camino que les esperaba no sería siempre fácil. Habría desafíos, momentos difíciles, tal vez incluso días en que se preguntarían si habían tomado la decisión correcta. Pero mientras estaban allí, en los brazos del otro, con el futuro extendiéndose ante ellos como un lienzo en blanco, Isolde y Alaric estaban seguros de una cosa: su amor era más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran enfrentar. El conde que una vez había despreciado a su novia fea, ahora la miraba como si fuera la joya más preciosa del mundo. Y la joven que había regresado buscando venganza, había encontrado algo mucho más valioso: un amor verdadero y la fuerza para perdonar. Mientras la fiesta continuaba abajo, Isolde y Alaric compartieron un beso apasionado, sellando una vez más la promesa de su amor eterno. Y así, bajo el cielo estrellado de Londres, comenzaba el primer capítulo de su nueva vida juntos. Una vida llena de amor, perdón y segundas oportunidades.